Me está hablando de los sabios de Oriente que habían ido a ver a José y María. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel es una personificación del pueblo de Dios, de Israel. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, a la madre del niño por supuesto, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En algunas Biblias el título es La matanza de los niños, en otros libros es la huida, en otras versiones, es La huida a Egipto, y no sé si alguien tiene una versión diferente, pero los títulos coinciden más o menos en eso, ¿no? Es un relato muy triste, es una tragedia en realidad, en torno a un evento maravilloso y feliz. El evento feliz es que Jesús nació cumpliendo las promesas de Dios por medio de los profetas. Mateo es el evangelista que más se preocupa en mostrar cómo Jesús iba cumpliendo las profecías. Es la mejor noticia de todas. Y después con esa noticia vienen muchas otras que son muy buenas para nosotros, como la vida eterna, la realidad de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo, pero todo es posible porque se cumplió esa, que el Verbo eterno se encarnó y vino al mundo a salvar a los que estaban perdidos. Y va acompañada esa gran noticia de una tragedia: la matanza de niños inocentes, que ya lo habíamos mencionado el domingo pasado, creo, o el anterior. El domingo pasado no tuvimos reunión. El anterior, que algunos historiadores no registran este evento, entonces ciertos eruditos, estudiosos de la Biblia o algunos detractores de la Biblia desconfían de la veracidad histórica de este hecho. La explicación es muy simple, y es que hay muchísimas acciones de los reyes que no se registraron porque no eran importantes para la historia de la nación. Y matar a algunos bebés en una aldea como Belén no era importante para el Imperio Romano, no era nada en comparación a otras atrocidades que Herodes había cometido, así que por esa razón no figura en otros registros históricos, pero los evangelios son, entre otras cosas, un registro histórico, y asientan esta tragedia. Si un solo bebé hubiese sido asesinado injustamente, ya hubiese sido algo triste. Si un solo niño hubiese sido asesinado por la reacción de un hombre inestable y egoísta, ya igual es una tragedia. Lo decimos así porque es lo que ocurre en nuestra época. Vemos en las noticias que un niño fue asesinado por su mamá y su novia, a patadas, un niño de 5 años. ¿Se acuerdan de ese caso? Y no hace falta que sean 100, 200, 15 o 20. Es uno y es trágico
por la forma en la que un pequeño es maltratado hasta morir. Es trágico cuando una abuela vendió a su nieto, acá, en Corrientes, ¿se acuerdan? Todavía lo están buscando, se reactivó la búsqueda ahora por una denuncia que hubo estos días. No hace falta saber que desaparecen 200, 1000, 5000 niños. Uno, a quien su familia lo traiciona y lo vende, ya es una tragedia. Y esas son evidencias o son muestras de que esa matanza de los niños que ocurrió en torno al nacimiento de Jesús es un evento único porque ocurrió en torno a la Navidad, a la primera Navidad, pero no es un evento único en la historia como tal. Siguen asesinándose niños, siguen maltratándose niños, se siguen apropiando de la vida de algunos niños para aprovecharse de ellos. ¿Y qué necesitamos nosotros aprender entonces en relación con esto? ¿Qué podemos pensar nosotros como iglesia y principalmente qué podemos pensar como padres cuando nos ponemos a meditar en que nuestros hijos están expuestos a distintos peligros y las personas que deberían protegernos o proveernos cierta seguridad en realidad tienen otros intereses, como lo vamos a ver enseguida, y nuestros hijos quedan, y ni hablar los niños que no tienen padre, quedan expuestos a merced del egoísmo y de la maldad de esas personas. Por supuesto que cuando hablamos de Herodes, vamos a hablar principalmente de su lugar como rey, no vamos a pensar demasiado, pero sí convendría meditar en qué otro tipo de relaciones puede aplicarse esto que hizo Herodes. Pero eso lo vamos a ver más adelante y va a ser un ejercicio que cada uno tendrá que hacer. Así que vamos a ver tres cosas en torno a la matanza de los niños. En primer lugar, quiero que nos fijemos en Herodes, el personaje principal de esta historia, que era el rey de la región de Judea. Ustedes se acuerdan o sabrán que para estos tiempos ya Israel, como muchos otros lugares, estaba bajo la dominación romana. Sin embargo, Roma, que tenía su emperador, el César, tenía una costumbre y era que en ciertos lugares, en algunas regiones, ponía reyes que garantizaran el buen funcionamiento del imperio. Eso era un movimiento político, ellos en realidad no ocurría en todos lados, pero en algunos lugares sí les permitían tener su religión, mantener su idioma, su lengua nativa, ciertas culturas, podían también, impregnadas ya por la cultura griega que había estado antes que ellos. Entonces, lo que pensaba el Imperio Romano era, mientras no se rebelen, mientras no quieran amotinarse y dejar de pagar impuestos, vamos a dejarlos que sigan viviendo como están acostumbrados a vivir. Pero ¿cómo nos garantizamos de que no se van a sublevar? Vamos a ponerle un rey que cumpla nuestras condiciones. Así que Herodes sí es rey de Israel, pero no es un rey como los que nosotros estamos acostumbrados a leer en la Biblia, para bien o para mal. No era un rey como Saúl que estaba puesto ahí por Dios. Herodes no había sido elegido por Dios, ungido por un profeta. Tampoco estaba ahí ni siquiera como Salomón, que había heredado el reino de su padre David. Herodes está allí dependiendo de un poder mayor que él y para velar por los intereses de ese poder que lo puso como rey. ¿Qué esperamos nosotros? O bueno, nosotros no vivimos en una monarquía, pero si viviéramos en una y tuviéramos reyes, ¿qué esperaríamos nosotros de nuestros reyes? Sí, que velen por nuestro bien. ¿Qué esperaríamos de nuestros reyes? O si quieren, podemos hacerlo. ¿Qué esperamos de nuestros gobernantes? Que sea justo. Uh-huh. ¿Qué otra cosa esperamos? ¿Cómo? Que los administran, que administre bien sería, que administre bien los recursos. Sí, es lo que asumimos, que la persona que está en autoridad, sobre todo un gobernante, protegerá, va a cuidar a su nación, va a preservar la seguridad, va a garantizar el bienestar, que es lo que dice nuestra Constitución de los deberes de nuestros representantes. ¿Se acuerdan? ¿A qué se comprometieron los representantes del pueblo de la nación argentina?
a proveer para la defensa común, a garantizar el bienestar de todo aquel que quiera habitar el pueblo argentino. ¿Está bien? Eso es lo que esperamos que hagan nuestros gobernantes. La siguiente pregunta es, ¿eso hacen? Herodes estaba ahí, lo repetimos, no para esa función. Herodes no estaba para velar por el bien del pueblo, sino para garantizar el bien del imperio. Herodes no era un rey que había sido puesto allí para cuidar a la nación y a sus habitantes, sino para cuidar la estabilidad del imperio romano y quienes lo habían puesto en ese lugar. Eso es lo que se conoce como reyes clientes, es que se les concedían favores a cambio de proteger lo mío. Y en última instancia, cuando nosotros pensamos bien en Herodes, ni siquiera estaba allí para garantizar del todo los bienes del Imperio Romano, sino que de fondo lo que él quería era mantener su propia posición. La verdad es que a Herodes como a otros no es que le interesara mucho si Roma se mantenía estable y avanzaba, mientras a él no le cueste su lugar. Quizás si Roma caía, no ocurrió durante la época de Herodes, pero imaginando que Roma hubiese caído como imperio y fuese conquistado por otro imperio, y le hubiesen dicho, te vamos a dejar en Palestina para que sigas como rey. No creo que Herodes haya dicho, no, mi lealtad es para con Roma. No ha ocurrido en la historia, no ocurría con Herodes y no ha ocurrido luego, no ocurre tampoco ahora. Mientras mi trono quede asegurado, mientras mi influencia siga siendo la misma, mientras yo me pueda mantener con mis lujos, mis ganancias y mis comodidades, la verdad, hoy me tocará Roma, mañana me tocará Siria, otro día será Persia. De fondo se están defendiendo los intereses personales. Herodes está velando por sus beneficios, los cuales no quiere perder. Y cuando se entera de que el rey de los judíos ha nacido, lo cual leímos en el capítulo 2, desde el versículo 1, estuvimos conversándolo ya con los niños en la escuela bíblica, cuando él se entera que el rey de los judíos ha nacido, Herodes no teme por Roma, no teme por Palestina, él teme por su lugar. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo que ha venido un rey que va a querer usurpar mi trono? Por supuesto, Herodes no está pensando en el rey mesiánico. Ya lo habíamos mencionado, Herodes había mandado a matar a su hermano y a sus hijos por miedo a que le ocupen su trono. Así que lo que él está interpretando la realidad a partir de ese temor, de ese egoísmo, de esos miedos, de su inseguridad. Lo vamos a ver de una manera más clara enseguida en otros versículos. Lo que no quiere perder Herodes es su estatus, es su poder. Así que, ¿en qué se sustenta el gobierno de Herodes? ¿Qué es lo que lo motiva a gobernar? ¿Es, de nuevo, su fidelidad hacia el pueblo? No. ¿Es su lealtad a Roma? No. Lo que motiva a su gobierno es su egoísmo. Es su lealtad a sí mismo. Es hacer lo que esté a su alcance, lo que tenga que hacer, aunque incluya, repito, matar a sus propios hijos, con tal de conservarse en el trono. Porque el trono le dará una vida lujosa, porque el trono le dará reconocimiento, le dará poder. A veces el poder es más fuerte que la riqueza. Conversábamos con alguien estos días de por qué una persona que ya tiene mucho dinero sigue robando y sigue manteniéndose en caminos de corrupción. Si ya tiene mucho más de lo que podría necesitar él o ella, sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos, dinero no es. A veces el germen del poder, el sostenerse en ese lugar, es mucho más fuerte que las riquezas. Es más, posiblemente si le ofrecieran riquezas para que deje el lugar, tal vez no las aceptaría porque desea poder. Es algo que nos ocurre a todos nosotros con bastante frecuencia, en realidad, esta lucha de querer imponernos sobre otros. Y en el caso de los reyes, no solo de Herodes, en el caso de los reyes, muchas veces es lo que veíamos.
El egoísmo se expresa siempre en nuestras vidas. Cuando estamos en lugares de poca influencia, lo vemos en los niños, que ¿me prestás un lápiz? No, no te quiero prestar el lápiz. ¿Por qué? Porque es mío. Y a medida que va creciendo, uno diría, bueno, ya va a aprender y el egoísmo va a desaparecer. ¿Ocurre eso? No. Crece, tal vez aprenda a compartir el lápiz, pero el egoísmo se ve en otra cosa, ¿no? Se ve en no querer compartir amigos en ciertas edades, ¿no? Este es mi amigo. Si te juntás con él, yo no te recibo más porque o sos amigo de él o sos amigo mío. Eso a veces pasa con algunos chicos, ninguno de los que está hoy acá. Y a medida que vamos creciendo, luego somos egoístas en nuestro trabajo. ¿Qué tal si comparto y mi competencia o la persona que está compitiendo por mi puesto se adelanta? Podría obtener eso que yo estaba queriendo. Y a medida que vamos creciendo, no solamente en edad, sino que vamos creciendo en ocupar lugares de influencia en nuestra sociedad, cuando somos padres, está esta lucha de que el egoísmo se exprese de formas más influyentes. No es lo mismo no querer compartir un lápiz que estar en un lugar de influencia como la gente que está en el gobierno y que el egoísmo traiga consecuencias a una nación, o a una provincia, o a una localidad, o ser jefe en el trabajo y que las decisiones, mis decisiones egoístas traigan consecuencias para mis empleados y sus familias. Es una gran lucha. Alguien dijo alguna vez, el poder corrompe, la corrupción corrompe el poder y el que es muy poderoso está muy corrompido. La frase está atribuida a Chesterton, pero en realidad nunca se leyó nada. Él nunca la escribió, pero algunos opinan que fue él quien lo dijo. El poder corrompe y el que es muy poderoso está muy corrompido. Alguien dijo en otra oportunidad que los ladrones educados son mejores ladrones y no dejan de ser ladrones por estar educados. Cuando se refiere a educados, era instruidos, era tener recursos intelectuales, ¿no? Se forman, alcanzan grados, posgrados, viajan y en vez de que esa educación amortigüe sus deseos, en realidad la utilizan porque el problema está siempre en el corazón. Entonces, lo que le ocurrió a Herodes ha seguido ocurriendo en la historia, sigue ocurriendo hoy. Gobernantes que esperaríamos que estén velando por la salud del pueblo, pero no lo hacen. En realidad están sujetos y dependientes a otros poderes y en realidad gobiernan para sí mismos. Y negocian lo que sea necesario negociar con tal de mantenerse en el poder, aunque eso implique asesinar niños. ¿Les suena familiar todo esto? Podríamos aplicar esta misma verdad en muchos otros lugares de influencia, pero como dije antes, es un ejercicio que tendremos que hacer nosotros. O sea, yo como padre tendré que pensar si en mi lugar de influencia para con mis hijas tal vez no me ocurra lo mismo y sea papá desde mi egoísmo. Es duro pensarlo, pero como dice Jeremías, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Tal vez en realidad, en última instancia, no estoy buscando el bien de mis hijas, sino el mío propio. Es un ejercicio que cada uno podrá hacer. Pero por ahora nos vamos a quedar en Herodes como tipo de un gobernante que gobierna para sí mismo. En segundo lugar, todavía quedándonos en Herodes, yo quisiera que notemos su reacción, una reacción carnal y diabólica. Hagamos un ejercicio, esto me animo a hacerlo con ustedes porque ustedes saben que no vamos a decir barbaridades. Hagamos un ejercicio. Digamos que Jesús realmente sí venía a ser un rey como Herodes creyó que era, un rey terrenal. Jesús acababa de nacer, le acaban de decir que nació en una pequeña aldea que se llama Belén. Herodes podría haber pensado hasta que crezca, hasta que sea influyente, hasta que reúna un ejército que sea lo suficientemente capaz de desafiar al Imperio Romano. Yo ya me pongo viejo, ya me muero, tengo tiempo, lo dejo ahí, que crezca, me concentro, hago la mía, diríamos ahora, ¿no? ¿Qué necesidad había de salir tan apresurado a querer matar a un bebé como si realmente el bebé recién nacido fuera amenaza real para su reino?
me hace acordar a otro rey que actuó desmedidamente, y es el rey Nabucodonosor. No vamos a leer el relato, ustedes lo conocen, en el libro de Daniel, cuando se les exige adorar la estatua del rey, y los amigos de Daniel no, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dicen: nosotros no nos vamos a postrar ante la estatua, y el rey dice: los voy a lanzar al horno de fuego. ¿Y se acuerdan qué hizo el rey antes de lanzarlos? ¿Qué hizo? Los que me dicen que sí, ¿qué hizo? Calentó el horno 7 veces más. ¿Por qué? Yo, si quiero ser cruel, más bien le bajo el horno. Dice la Biblia que cuando abrieron la puerta del horno, los soldados que los iban a arrojar se murieron por el mismo calor. Si yo quiero que sufran y quiero ser cruel, más vale le bajo el horno, ¿no? Y los dejo ahí un mes, que experimenten lo que es posadas. Que se cocinen de a poquito. No, una reacción desmedida que calienta el horno 7 veces más. ¿Por qué? ¿Está pensando? ¿Está reflexionando? No, está actuando de una emoción violenta. No piensa lo que está haciendo, no medita, porque en el caso de Nabucodonosor, igual que en el caso de Herodes, su ego está herido. Cuando los sabios de Oriente, los magos, los reyes magos, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar le dicen al rey Herodes: ¿ha nacido el rey de los judíos?, es una amenaza a su propio yo, a su prestigio, su lugar, su posición. Y eso, la amenaza del ego, es lo que lo atemoriza. Yo tengo experiencias de sentirme amenazado en mi ego. Me ha pasado muchas veces, me sigue pasando, cuando ocurren cosas que me hacen enojar, y luego cuando pienso, cuando medito y me tranquilizo, me doy cuenta que en realidad es mi ego el que está ofendido. Que a veces yo lo confundo con celo por las cosas de Dios. Y después me pongo a meditar tranquilo, o de noche el Señor me llama, aún en sueño, me habla y me dice: no, en realidad mira bien lo que está pasando, es tu ego el que se siente ofendido. Miren conmigo el versículo 16. Herodes, cuando se vio burlado por los magos. Herodes, cuando se vio burlado por los magos. La palabra griega que se tradujo burlado es una palabra que es despectiva, significa mofarse, denigrar, escarnecer, avergonzar, es tratarlo como un payaso, ponerlo como objeto de risas. Lo hicieron un tonto. ¿Todo eso pasó? ¿Era realmente esa la intención de los magos? Dijeron: ahora lo vamos a poner a Herodes como el tonto de la historia. Se va a escribir el Nuevo Testamento, Mateo va a escribir el Evangelio y Herodes va a quedar como un tonto. ¿Esa fue la intención de los magos? No. Pero es como Herodes interpretó lo que estaba ocurriendo. Se sintió que lo estaban tratando como un tonto. Él percibe la realidad a partir de ese orgullo herido. Se imagina cosas que no habían ocurrido. Me tomaron de tonto. Me están tomando el pelo. ¿Creen que soy su...? Nada de eso ocurrió. En realidad es lo que él cree que está ocurriendo. No, ¿ustedes no conocen personas así? ¿No les ha tocado convivir con personas que todo se lo toman personal? Y uno dice: la semana pasada estaba pintando mi casa. Y supongamos que termino de pintar y Gabriela dice: ah, mira, qué lindo, qué lástima, que una manchita. Ella lo que quiso decir es que el rodillo estaba sucio y que una manchita. Pero me está diciendo que soy un inútil, que no sé pintar, que no hice las cosas bien. No, como decimos, no sos el centro de la historia ni el ombligo del mundo, es solamente una opinión acerca de una mancha en la pared, todo lo tenés que tomar tan personal. ¿No conocen gente así? Pues me parece que soy el único que conoce personas así. Es el ego, es el orgullo, es la incapacidad de pensar que las cosas no pasan todas por tu vida, que a veces hay otras situaciones, podemos poner miles de ejemplos. Ay, no me saludó Martín cuando llegó. ¿Qué se cree que no me...? Llegó porque estaba cansado, no me vio, venía apurado para conectar, pero ya me lo tomo personal. Y si no me saluda, yo tampoco lo voy a saludar. ¿Y qué? ¿No era para tanto?
Son cosas que nos pasan a todos nos despertamos de mal humor, pero esta persona, Herodes y aquellos que se le parezcan, reaccionan a partir de su ego herido. Y esta condición emocional, esto de sentirse burlado por su inestabilidad, por su esquizofrenia, lo que fuese, es lo que Satanás utilizó, o de aquello que se aprovechó para llevarlo a tomar una decisión tan trágica. Qué peligro, si recién estamos citando casos que hasta son graciosos, como que Martín no me salude y que yo me ofenda porque me lo tome personal, qué peligro es que yo llegue a gobernar con ese tipo de problemas. Donde alguien esté en desacuerdo conmigo y yo lo tome como una batalla contra mí. Entonces tendré que hacer lo necesario para aniquilar a mis enemigos, porque así es como los veo. Si opinan distinto, o si piensan diferente, o si no están de acuerdo con lo que quiero, son mis enemigos. Y haré lo que esté a mi alcance para exterminarlos. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro llegar a ser padre con esos dramas todavía, ¿no? Pero qué peligro tener gobernantes así. Qué importante sería hacer un perfil psicológico antes de votar. Nosotros que tenemos la oportunidad y vivimos en democracia, la oportunidad que ellos no tenían, sería muy bueno tener un perfil psicológico de nuestros candidatos para saber si están sanos y no se les va a escapar un jugador de la cancha cuando estén en un lugar tan importante. Digo que Satanás, les dije al principio, la reacción fue carnal y diabólica porque, en primer lugar, en el contexto general de la Biblia, la palabra del Señor siempre dice que la voluntad humana nunca es del todo independiente. La voluntad humana siempre está sujeta nuestra carne siempre está sujeta a Dios o al diablo. No opera sola. Nosotros que creemos en Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor, seguimos luchando con nuestra carne, pero cada día, a cada momento, como dice la canción que cantábamos cuando éramos chicos, a cada hora, minutos y segundos, volvemos a acudir al Señor en esta batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la persona que no tiene a Cristo tiene su voluntad bajo el gobierno de Satanás. Por ejemplo, dice en Filipenses que el diablo los tiene cautivos a voluntad de él. En Efesios, que es el texto que correspondía leer si hubiésemos seguido con la serie, Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no es la persona, no es Cristina ni Milei, ni quien esté ahí, sino los principados y potestades y gobernadores celestes que están detrás de ellos, hasta que se rindan a Jesucristo, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Mientras tanto, tenemos que saber que hay huestes espirituales detrás que aprovechan las decisiones carnales, las actitudes, los deseos de la carne, para llevar adelante esos planes. Y eso es el contexto general, la enseñanza bíblica, pero en este pasaje hay algo muy interesante, y es que cuando dice el versículo 16 que Herodes se enojó mucho, cuando se vio burlado, Herodes se enojó mucho, la forma en la que está escrita ese verbo es lo que en griego se llama un aoristo pasivo. Básicamente lo que significa es el tiempo aoristo o el modo aoristo, es algo que ocurrió, una acción que ya está completa en el tiempo, y el pasivo es una forma en la que el sujeto recibe la acción del verbo. La traducción literal diría, Herodes fue enojado sobremanera, recibió la acción. Lo que significa es que sí, ciertamente Herodes reacciona carnalmente con su ira, pero recibe la acción, las consecuencias, el resultado del verbo, porque, como ha ocurrido en otros relatos históricos, por ejemplo en 1 Samuel, cuando dice que David fue guiado por Satanás para realizar un censo, o cuando vemos a Pedro queriendo oponerse a Jesús para ir a Jerusalén, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es el orgullo de David, son los temores de Pedro utilizados por el diablo para sus propósitos. Si no, sería muy difícil explicar por qué una medida tan desmedida, valga la redundancia, tan irracional, producto de la ira. ¿Ustedes se enojan?
Yo también. ¿Vos no? ¿Cómo haces? Yo sí. Sí me enojo seguido y como la palabra del Señor dice que la ira humana no obra la justicia de Dios, como Efesios dice, airaos pero no pequéis, que ya lo conocemos bastante, mi lucha, supongo que debe ser la misma de ustedes, es que la ira no vaya cargada de pecado, ¿no? Los que somos padres buscamos ese equilibrio siempre entre me enojo ante la injusticia, ante la mentira, lo que sea que esté mal, y tengo que corregir, pero que mi pecado no vaya a través de esa ira a dañar a mi hijo, a dañarlo físicamente o emocionalmente, diciéndole cosas de las que después me arrepienta, o incluso espiritualmente, a generarle rechazo hacia las cosas del Señor, por ejemplo. Es nuestra lucha. Esta persona no tiene ese recaudo, no busca ese equilibrio, como otras personas sin Cristo. Su ira es un canal abierto para el pecado. Si lo tuviéramos hoy a Herodes acá y pudiéramos conversar con él, ¿en qué estabas pensando cuando mandaste a matar a tus hijos? ¡A tus hijos! Para permanecer en el trono. ¿Qué estabas pensando en mandar a matar niños inocentes? ¿Qué nos diría? Probablemente, no sé, la verdad, esta es una especulación, pero tal vez nos diría algo como, la verdad, no estaba pensando. Me dejé llevar, reaccioné. Una vez, cuando yo estaba en Salta, era chico, mis padres eran pastores, yo recuerdo, ya me daba cuenta de ciertas cosas, tenían 10 años por ahí, fueron a charlar con mis padres, un matrimonio, que fueron a buscar consejo, a pedir ayuda porque el papá había comprado, el hombre había comprado un auto nuevo y su hijito se lo había rayado jugando. Cuando él se levanta, creo que se levantó de la siesta o algo así, vio el auto rayado y el nene que lo había rayado le empezó a pegar en las manos. Le pegó tanto que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente porque le había lastimado las manitos con tantos golpes. ¿Cuántas veces la ira desmedida por estar bajo el pecado produce daños que a veces son irreparables? Y cuanto más entonces si esas personas llegan al gobierno. Ahí hay un debate que hoy no lo voy a encarar porque necesitaríamos mucho más tiempo y no es el tema principal del mensaje, pero el debate, o sea, la pregunta gira en torno a por qué Dios no salvó a esos bebés, por qué Dios permitió que tantos niños fueran asesinados injustamente. Hay toda una serie de posturas y de explicaciones. Una de ellas, por ejemplo, San Agustín, la etapa de la patrística, él solía llamarlos los primeros mártires cristianos. Esos bebés fueron los primeros a quienes les fue concedido morir por Jesús. Es una de las formas de explicar lo que ocurrió. Lo cierto es que sigue ocurriendo. Así como este niño al que le golpearon sus manitos hasta dejárselas todas moradas, siguen ocurriendo cosas como la trata de personas, por ejemplo, o el aborto, que ameritan que nos preguntemos qué está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestro país. Recién salió un documental, está por salir un documental de cómo en Colombia el gobierno gestiona y subsidia los cambios de género en adolescentes y niños. La ley que está en Colombia es casi la misma que está en nuestro país, con pequeñas variaciones, y es que un niño a partir de cierta edad, como por ejemplo los 11 años, Yami, Anita Sinaní, Anita, pueden pedir una terapia de hormonización y los padres no pueden oponerse. El gobierno los protege para que ellos puedan ir a... Y si los padres se oponen, hay desde multas hasta años de prisión o le quitan los chicos a las familias. En Colombia. Y acá casi está parecido. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando que en el mundo las personas que deberían velar por la salud de su población, de su nación,
aquellos que deberían velar por quienes los votaron, de repente parecen estar haciendo exactamente lo contrario. A veces es difícil explicarles a las chicas, bueno, Ana ya es grande, pero a Isra o Pauli, es difícil explicarles por qué una mamá quiere matar a su bebé en su pancita. Es difícil porque ellas no logran captar todavía la dimensión de lo que significa y porque yo tampoco lo entiendo del todo, fuera de la explicación de que, lo que estamos viendo recién, cuando nuestras decisiones y nuestros estados emocionales son usurpados por Satanás, nos llevan a cosas como esas. Pero aparte de eso, ¿por qué hay un gobierno que en vez de promover mejores leyes de adopción, por ejemplo, o mejores condiciones para hogares de adolescentes, o mejores leyes para protección de esas niñas o adolescentes? Cuando Gaby estaba embarazada de Isra, cuando fue a garantizar que estaba embarazada, para hacerse uno de los estudios al principio, le dijeron ahí en el centro de salud, ahora podés abortar, podés eliminarlo si querés. Era 2017, todavía no era ley. Entonces Gaby le dijo, eso no es legal. No, sí, pero cuando va a la iglesia y le cuenta a otras mamás que justo estaban también, ¿no? Había 2 mamás ahí, o futuras mamás, también estaban embarazadas, y dice, a mí también me dijeron lo mismo. Me dijeron que lo podía eliminar si quería. ¿Con qué facilidad, con qué sencillez se le ofrece a una mujer podés eliminarlo? ¿Con qué impunidad? Y eso que todavía no era legal, mucho más ahora que ya lo es. Así que se siguen matando niños, nuestros gobiernos siguen matando niños. Y no solo matándolos literalmente, sino también dañándolos, matando metafóricamente, trayendo daños a muchas áreas de su vida, como por ejemplo acabamos de mencionar, la hipersexualización de los niños. Ya no es solamente que los chicos pueden acceder a páginas a través de internet y hay que cuidarlos, es que también cuando van a la escuela hay un sistema educativo que baja contenidos en los que les enseñan que hay ciertas prácticas que son correctas o ciertos contenidos a los que pueden acceder, que deben hacerlo, que tienen que explorarlo. Eso no es la industria de la pornografía la que hace eso. O quizás sí, detrás del gobierno. La verdad, sospecho. Esos son nuestros gobiernos, imprimiendo libros, utilizando el Ministerio de Educación para llegar a los niños por fuera o por encima de los padres e ideologizarlos. Y si logran ideologizarlos y quieren cambiar de género, el gobierno también les provee lo que haga falta, desde protección jurídica hasta los medios necesarios. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, lo que sigue el relato. El Señor, Dios, protegió a Jesús. Resguardó a su ungido a través de su papá y de su mamá. Ya que estamos haciendo ejercicios e imaginando opciones, hay una más, un ejercicio más que si quieren imaginarse conmigo. ¿Qué tal si el Señor, en vez de mandarle el ángel a José, se lo hubiese mandado a Herodes? ¿No hubiese sido más fácil? Que vaya el ángel a Herodes y le diga, Herodes, no estás entendiendo. No mates a los niños, porque en realidad el reino del Mesías, mirá, vení, sentate, te voy a enseñar la hermenéutica, exégesis, mirá, fíjate lo que significa. ¿Lo podría haber hecho Dios? Sí, pudo haberlo hecho. También pudo Dios haber mandado un ángel que saque su espada de fuego y le corte la cabeza a Herodes antes de que dé la orden, ¿o no? Sí, también pudo haberlo hecho. Sin embargo, de todas las cosas que Dios podría haber hecho y de que se nos puedan ocurrir, la que eligió el Señor es usar a José y a María para preservar la vida de Jesús. A María no se la ve acá, no la leemos, pero la podemos imaginar, la podemos ver entre líneas. Lo que sí tenemos es la directriz específica que recibe José. A José sí, el ángel le dice, toma al niño, toma a la madre del niño y huyan a Egipto. Llega el mensaje, llega esa directriz, esa instrucción, a José principalmente porque ese era su rol como líder de la casa, como cabeza del hogar, como ya hemos estado escuchando y leyendo en los textos de Efesios.
Así que es lógico esperar para nosotros y para ustedes que van a ser padres el día de mañana, es lógico esperar que cuando Dios quiere intervenir en la familia, al primero a quien le habla es al papá. Esa es su responsabilidad prioritaria. Si el papá no escucha, bueno, Dios tiene otros medios, ya vamos a ver eso. Pero no significa que María estaba ahí como observadora y que no tenía ninguna opinión. De hecho, lo que solemos leer en los evangelios es que María era la que guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Se acuerdan? Lucas, por ejemplo, cuando cuenta que el niño Jesús se quedó en el templo discutiendo con los líderes, ellos lo pierden de vista y cuando lo encuentran, dice, mas María guardaba todas estas cosas en su corazón. Lo mismo ocurre aquí en Mateo, cuando recibe la visita de los magos, de los sabios, María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Así que María también participa activamente de este peregrinaje. Y llega la instrucción de Dios a José y a María y le dice, toma al niño, vete a Egipto porque Herodes busca matarlo. Y junto con esa instrucción que parece muy sencilla, pero realmente no lo es, hay una serie de cosas que yo aprendo de José con unas preguntas que yo me hago y se las voy a compartir a ustedes por si se las quieren hacer también. Por ejemplo, en primer lugar, lo más importante y es que José pudo escuchar el mensaje del Señor. ¿Qué tal si venía el ángel y José no se despertaba? O si venía el ángel a buscarlo y José estaba ocupado en la carpintería y no, andaba con mil cosas. No, lo que pasa es que tengo los pañales de Jesucito que acaba de nacer y estaba en otra. Y el ángel queriendo darle la instrucción y se acaba el tiempo. No. José sí escuchó la instrucción del Señor. Entonces la pregunta que yo me hago es si yo estoy escuchando la voz de Dios. Si mi mente y mi corazón estarán suficientemente despejados de cosas que no aprovechan para poder tener ese espacio de meditar en Él, de estar sensible. Si habrá pecados confesados, porque dice la palabra del Señor que los pecados que no confesamos y de los cuales no nos arrepentimos constituyen una barrera entre Dios y nosotros. Así que a veces hay cosas ahí que están mal en mí, yo lo sé, no me quiero arrepentir. En Primera de Pedro dice que tratemos a nuestras esposas como a vaso más frágil para que nuestras oraciones sean escuchadas. Así que tal vez también podría ser un tropiezo en mi comunión con Dios el trato que le doy a Gaby. Lo cierto es que José supo escuchar a Dios. Podríamos pensar, bueno, se le presentó un ángel, debe ser mucho más fácil. Si aparece un ángel en mi habitación, calculo que yo también lo escucharía. Bueno, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que José no tenía, nosotros tenemos el Espíritu Santo que José no tenía, tenemos la posibilidad de una comunión con Dios como padre y como pastor que José no tenía. Tenemos en ese sentido unas cuantas ventajas en relación con José. Lo segundo que aprendo de José es que toma una decisión radical y arriesgada. ¿Quiénes ya se han mudado de provincia, por lo menos? Aparte de mí. Ah, además, qué bien. Claro. ¿Es fácil? ¿Es cómodo? Imagínense si tuviera que ser como en el caso de José. Rápido, agarrá todo, a tu esposa, a tu bebé y salí. Dale que es urgente. Es escapando. Y a un lugar al que no conoces, porque Egipto no era tierra conocida. De hecho, Egipto era hasta simbólicamente, Egipto era incómodo para escapar. Es el lugar donde habían estado en esclavitud. Paréntesis, también Egipto es redimido por Cristo en este pasaje. Pero salir a las apuradas, juntar lo que tengas, ir a Egipto a trabajar ¿de qué? ¿Tenés familia? ¿Quién te va a recibir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Ya te garantizaron un cargo, un puesto, un sueldo? No, pero lo que pasa es que la vida de mi hijo está en juego. Y si dudo demasiado, el tiempo se me pasa
y tal vez sea tarde. Es una decisión radical y es arriesgada. Así que, para mí, la pregunta es, ¿qué decisiones me está pidiendo el Señor por el bien de mis hijos? ¿Qué decisión me está pidiendo el Señor? Por el bien de ellos, para preservarlos. Y la pregunta que está ahí al ladito es, ¿estoy obedeciendo? Por ahí temo, bueno, esto que decíamos, temo más por mí mismo que por ellos. No, ¿cómo? ¿Y si hago esto y...? El pastor Wagner me dijo una vez, se lo comparto a ustedes, Dios llama y Dios provee a los que llaman. A mí me lo dijo pensándolo en la cuota que teníamos que pagar en el seminario, pero aplica para todas las otras cosas de las cuales necesitamos la provisión de Dios. Nunca hay en la Biblia alguien a quien Dios haya llamado a tomar una decisión y luego lo haya abandonado en el camino. Esos son los dioses griegos, que se divertían de las tragedias de las personas. Pero nuestro Dios nos llama y nos provee. Nos provee familia, nos provee recursos, nos provee la fortaleza espiritual, el ser fortalecidos en el hombre interior por el poder de su fuerza, leímos en Efesios. ¿Qué decisión me pide hoy el Señor por el bien de ellas? La siguiente lección. José y María actuaron de inmediato. En el versículo 14 dice, José se despertó, él despertando, claro, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Cuánto demoró? ¿Cuánto demoró? Nada. Lo más pronto posible. Que el Señor me está hablando, me está advirtiendo, me está pidiendo algo, ya. Porque la demora, dijo alguien, me reservo su nombre porque yo sé que a veces genera prejuicios en algunas personas, es un predicador que no siempre es popular, pero en esto tiene razón, la demora en la obediencia es desobediencia. ¿No? Si yo le digo a mis hijas, anda a lavar los platos, sí, pa, ya voy, y no va, todo ese tiempo que pasa hasta que efectivamente lo lave está en desobediencia, ya le pedí algo y no lo está haciendo. Lo mismo pasa con nosotros. Una vez que el Señor me pidió algo, mientras yo postergo todo eso, todo ese tiempo que estoy postergando estoy viviendo en desobediencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué está demorando mi respuesta? Si ya el Señor me habló, me dijo algo y ya lo entendí, pero todavía no estoy respondiendo, me conviene pensar, ¿qué detiene mi obediencia? ¿Qué la está demorando? ¿Será miedo? Puede ser. ¿Será falta de fe? Es difícil reconocerlo, porque no nos gusta aceptar que no confiamos del todo en el Señor, pero podría ser también. Creo en el Señor, aunque no creo que vaya a sustentarme en el camino. Podría ser. Mi comodidad también podría ser una opción. Lo que me pide es demasiado arriesgado y lo que tengo está demasiado seguro y hay un choque de intereses. Lo siguiente, José y María trabajan juntos por el bien de Jesús. Le dije recién, a María no se la destaca en este pasaje, pero sí en los evangelios, activamente. Ella siempre está participando de la educación del niño Jesús, y en este caso no leemos que María le haya dicho, ¿a vos te parece? Y con todo el esfuerzo que hicimos, ya tuvimos que venir hasta Belén, otro viaje más ahora, apenas me estoy asentando acá, recién acabo de inscribir a los chicos, no tenía el mar todavía. Pero podría ser, ¿no? Acabo de inscribirlos en la escuela, pero ya dejé a mi mamá allá en Nazaret y ahora nos tenemos que volver a ir y más lejos todavía. Qué difícil sería para José si María estuviese en vez de acompañar. Acá lo importante no es José ni María, acá lo importante es Jesús. Entonces, la pregunta de eso, para vos, mi amor, que sos medio chocante, nada. La pregunta para nosotros es, ¿qué diferencias matrimoniales están perjudicando a nuestras hijas? ¿Qué diferencias entre nosotros están perjudicando a ellas? Por ejemplo, cuando yo quiero congregarme y ella no, o al revés. Ella quiere congregarse y servir y yo no. Y bueno, sí, los dos creemos en Jesús, los dos cantamos himnos y todo, pero esa diferencia comienza a generar en los chicos, en Anita, en Irra,
en Pauli y en Nadani más o menos, cierta confusión. ¿Es o no es tan importante el Señor y los asuntos del reino? ¿Qué otra diferencia podría haber en el matrimonio que pudiera perjudicar la vida de nuestras hijas? Mi vida de oración y la de Gaby. Gaby se sienta y le dice, vamos a hacer el devocional antes de cualquier otra cosa. Vengan chicas, ahí se imprimió un devocional de 40 días con propósito para niños. Y yo vengo y no, después hagan el devocional. Ahora primero vayan a ordenar sus habitaciones y a lavar el baño, a limpiar la galería y a lavarme el auto. Y las cosas del Señor para después. Y hay un choque de conflictos que a veces es sutil, que no lo reconocemos porque parece que los dos estamos en sintonía, pero a ellas les está generando confusión acerca de qué es lo realmente importante. Bueno, ahí sí, no sé. Cada uno pensará. Y esto es importante porque como después ellas tienen que salir al mundo e ir a la escuela y relacionarse con amigos que no aman a Cristo y no les interesa, entonces lo que no tengan en casa no lo van a tener afuera en la calle. No van a recibir consejos cristianos en la escuela a través de las maestras y de los compañeros. Acá sí. Lo último, José debía permanecer aguardando instrucciones nuevas. En el versículo 13 le dice, levántate, toma al niño, a su madre, y huye a Egipto y permanece allá. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, hasta que yo te diga. ¿Cuánto tiempo fue eso? No lo dice el texto, pero según los cálculos que podemos hacer y los estudiosos del Nuevo Testamento, en base a la muerte de Herodes, el censo y otros datos históricos, se calcula que estuvieron allá entre 2 años, 4 años, algunos llegan a extenderse hasta 6 años. Supongamos que fueran 2, el mínimo. Tenés que permanecer allá el tiempo que haga falta hasta que Dios te diga que te muevas de nuevo. Ah, pero ya me cansé y es difícil. Pero Dios no te dijo que ya está. Si te adelantás en la decisión de volver, puede ser a destiempo. Y como tantas cosas que ocurren a destiempo, como ser padre fuera de tiempo, un noviazgo fuera de tiempo y otras cosas que hacemos fuera de tiempo, te puede traer problemas serios, irreversibles. Por eso la Biblia siempre habla de la importancia de Kairos, el tiempo del Señor. La pregunta relacionada con eso es si yo estoy dispuesto a esperar en el exilio. ¿Estoy dispuesto a esperar cuando el Señor me dice, ¿sabes? Vas a tener que salir de ahí, de ese trabajo, de esas relaciones, de la ciudad, por el bien de tus hijas? ¿Cuánto tiempo? Hasta que yo te diga. Bueno, al principio uno con fe da el paso, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 1 año, y el tiempo empieza a extenderse. Y la siguiente pregunta, ¿podría ser mi impaciencia una piedra de tropiezo para mi familia? No le voy a pedir que levanten la mano, solamente es una pregunta retórica para que la pensemos. ¿Quiénes se consideran impacientes? No respondan. ¿Quiénes se consideran impacientes? Era un problema mío serio hasta hace, 15 años atrás, 10 años atrás. Yo era muy impaciente y me ha traído unos dolores de cabeza monumentales por esta cuestión de no esperar el tiempo del Señor. El miércoles estábamos charlando de no esperar el tiempo del Señor en el ministerio y querer quemar etapas. Y ya quiero estar en el liderazgo sin haber formado el carácter, por ejemplo, o algunas cosas fundamentales de la fe cristiana. ¿Podría mi impaciencia ser de tropiezo para mi familia? Yo, como José, soy el padre de la casa y si yo tomo una decisión apresurada, no pago las consecuencias solamente yo, sino también mi esposa y mis hijas. Y si me adelanto y vuelvo antes y Herodes todavía está amenazante, y si me adelanto fuera de los planes del Señor, ¿cómo hago después para pedirle al Señor que me proteja y me bendiga en algo que Él no me mandó a hacer? Lo hacemos con frecuencia en realidad, pero ¿por qué debería Dios bendecirme en algo que Él no me mandó a hacer? ¿Podría mi impaciencia ser de tropiezo para mis hijas? La verdad, no es difícil ver, me parece a mí por lo menos, que así como en aquel tiempo Herodes asesinó niños, todavía hoy siguen existiendo peligros para nuestros hijos.
que nuestros niños están expuestos a intereses carnales, diabólicos, y que aquellos que deberían protegerlos en realidad los ven como un blanco para sacrificarlos en aras de sus propios beneficios. Nuestra misión como padres es poder canalizar la paternidad de Dios. Que Dios sea el padre de ellas a través de mí. Nadie las va a cuidar como nadie las va a cuidar como el Señor las puede cuidar. Yo no las puedo cuidar como Dios las puede cuidar. Nadie va a amarlas como Dios las puede amar. Nadie va a sostenerlas cuando tengan una enfermedad y reciban la noticia dura de una enfermedad. Puede pasar, a los cristianos nos pasan. Mi consuelo no es suficiente, el consuelo del Señor sí. O sea, mi meta será canalizar la paternidad del Señor, que ellas puedan encontrarse con Dios como Padre y entender que Dios es el mejor Padre. Para los que somos papás, nos queda orar por nosotros, por ellas, y para los que no son papás, los que son hijos, los que están acá, ser hijos es difícil, ¿no? A veces, ¿o no, Anita? Ser hijos es difícil. Ser papás también es difícil. No crean que es soplar y hacer botella. Así que, así como los padres oramos por ustedes, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Porque a veces tenemos decisiones importantes que tomar, queremos honrar a Dios en esas decisiones y no siempre es sencillo. Ahora ya lo saben. Oren por nosotros. Vamos a orar. Los invito a tomar un tiempo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Quiero traer delante de tu presencia, por medio de nuestra oración, en primer lugar, a los padres, a los que están presentes y a los que no, pero que son parte de tu iglesia, para que les des a ellos, a cada uno, sabiduría de lo alto, discernimiento para entender tu voluntad y fuerza por el poder de tu Espíritu Santo para obedecer. A veces es difícil hacer lo que nos pides en un mundo que va al revés, o nosotros vamos al revés de ellos. Te pido por cada papá que se siente cansado, desanimado, papá y mamá, que a veces la frustración está invadiendo su corazón, pensamientos si valdrá la pena, si no seremos demasiado estrictos o muy exagerados. Señor, ante todo te pido que alientes a los padres a buscar obedecer tu palabra. Aunque no sea popular, aunque nadie más lo aplauda, que haya en los padres un deseo de hacer tu voluntad y que haya menos de nosotros y más de tu presencia a través de nosotros. También quiero orar por nuestros hijos, para que los protejas y los guardes de todo peligro, principalmente para que resguardes sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, para que en este mundo que busca influenciarlos con el pecado y la perversión, ellos puedan mantenerse estables y firmes en tu fe. Ante todo, que te conozcan de verdad. Que nuestros hijos no hereden una religión o una costumbre o un dogma, sino que puedan heredar una fe genuina y que Jesucristo sea real en sus vidas. Y finalmente quiero pedirte por nuestros gobernantes. Todos ellos son hombres y mujeres pecadores que necesitan arrepentirse y reconocerte como Señor de sus vidas. No sé en qué momento, o cuándo, o quién, pero te pido que acerques a alguna persona que pueda hablarles del Evangelio con claridad, que puedan entender lo que significa el Evangelio de Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. Gracias, Señor, por recibirnos en tu presencia por medio de la sangre que derramaste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.